Está bien, gracias. Buenas tardes. Ahora todo listo, puede empezar. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Garade, soy la gerente de la parte de Concrete e Infraestructura en SICA Argentina. Y hoy estamos acá para presentarles un esquema general de soluciones usando fibras para hormigón. Las preguntas las pueden realizar y las voy a responder al final de la presentación. Acá en la presentación también están mis datos para cualquier consulta que ustedes quieran hacerme llegar. Gracias a todos por estar acá y esperamos que, bueno, como todos, que pronto podamos restablecernos a las actividades normales. Bueno, en principio vamos a hablar en esta presentación de lo que es el posicionamiento mundial de SICA como proveedor de fibras para refuerzo de hormigones. Después vamos a hablar de la tecnología del hormigón reforzado con fibras, los tipos de fibras que existen y las aplicaciones. Luego vamos a seguir específicamente con el uso de fibras en pisos industriales y precast, y luego el uso de fibras en hormigón proyectado. Por último, vamos a nombrar el soporte disponible en SICA para todas estas trabajos y todas estas aplicaciones. Bueno, SICA en el mundo es el productor número 1 de fibra sintética. Comenzamos con la fábrica en Australia y en Alemania, y en el último año se adquirió la empresa Propex en Estados Unidos, donde somos proveedores de la marca FiberMesh y contamos ahora con un volumen de fibras y un posicionamiento que nos hace ser número 1 en el mundo. Bueno, vamos a hablar de la tecnología del hormigón reforzado con fibra. La idea de reforzar un material con fibras es muy antigua. Entonces, se utilizaba en muchos lugares y se utiliza actualmente, por ejemplo, la paja, que se utiliza para reforzar materiales de construcción. En los lugares, hay muchos lugares donde incluso hoy se sigue haciendo construcciones con adobe, que es barro y paja, porque se utiliza la paja para poder coser el material. También se han utilizado cabellos de animales y otro tipo de hilos para poder evitar que el material se separe ante los esfuerzos de tracción. En los años 50 se desarrollaron las fibras metálicas para hormigón reforzado.
que como ustedes en general pueden haber visto, en muchos países se siguen utilizando hoy en día fibras metálicas para hormigón, tanto para hormigón proyectado como para hormigón colado. Tenemos que las primeras aplicaciones realmente de fibras metálicas fueron en los 60 y los 70, y el hormigón reforzado con fibras plásticas, perdón, acá la presentación está mal, comenzó en los 90, 2000. Con distintos tipos de fibras plásticas, no necesariamente de polipropileno como hoy trabajamos. Bueno, vamos al por qué se utilizan las fibras en el hormigón. Tenemos que considerar que el hormigón en sí tiene una resistencia a la tracción baja y que se desprecia. Entonces nosotros mismos clasificamos a los hormigones según su alta resistencia a la compresión. Es por eso que se diseña un material de hormigón con acero, donde el acero es el que va a tomar la resistencia a la tracción, y entonces diseñamos un material que se llama hormigón armado. Entonces, vamos a colocar una armadura de acero en el hormigón según una posición de diseño de dónde están los esfuerzos de tracción. Si tenemos una viga simplemente apoyada, la armadura de acero irá en el tercio inferior de la viga, pero si tenemos una viga continua, vamos a tener esfuerzos de tracción en las zonas del centro inferior de la viga y también en las zonas de los puntales. Entonces, en el diseño se estudia dónde colocar el acero, según los esfuerzos de tracción. Luego, tenemos el caso de las fibras. En lugar de usar el acero para absorber la armadura de tracción o colaborando con ese acero para absorber los esfuerzos de tracción, se utilizan fibras de acero o fibras sintéticas. ¿Cuál es la diferencia? Que tanto la fibra de acero como la sintética va a estar uniformemente distribuida en el elemento de hormigón, no como la armadura de acero que tiene una posición fija. Entonces, tenemos un elemento con fibras que tiene una mayor ductilidad, tiene una capacidad de absorber carga bajo deformación que es mucho mayor que el caso de una estructura con una armadura de acero en una posición fija. Bueno, acá lo que vamos a ver, lo que vemos acá es una curva tensión-deformación. En el caso 1, ¿sí? Aplicamos la carga. El punto 2 es cuando se produce la primera fisura. Cuando se produce la primera fisura, la carga sobre la estructura cae, ¿sí? Porque el elemento ya no es capaz de seguir absorbiendo carga, excepto que tenga colocadas fibras. Entonces, la fibra comienza a trabajar a partir de que se genera la fisura, y la fibra cose la fisura en el hormigón, y entonces el elemento, como se ve acá, donde dice 3, el elemento puede seguir absorbiendo carga a medida que se sigue deformando. Hasta que, por supuesto, la rotura es tan grande que el elemento ya no absorbe más carga. En ingeniería le llamamos tenacidad al área bajo la curva tensión-deformación. Esa tenacidad es la capacidad del elemento de absorber energía mientras se va deformando. Entonces, tenemos distintas curvas que expresan esa tenacidad. Acuérdense que es el área bajo la curva. Entonces tenemos los elementos, pueden tener distinta tenacidad, ya sea que se utilicen fibras. Fíjense, este celeste es el de fibra sintética, ¿sí? Tengo 8 kilos de fibra sintética que se ha diseñado para 610 joules, que es una medida de energía que se utiliza generalmente en las normativas europeas, en las EFNAC. El rojo es
la fibra de acero, fíjense el área bajo la curva del elemento reforzado con fibra de acero, y el negro, este más finito, se refiere a un elemento reforzado con una malla metálica. Entonces, fíjense, si nos fijamos en la cantidad de joules, ¿sí? Fíjense que con una fibra sintética, con 8 kilos de fibra sintética, tengo una cantidad de energía de 610 joules mucho mayor a la de 40 kilos de fibra metálica. Nosotros podemos ver acá en la forma de las curvas, ¿sí? Que la curva de fibra sintética tiene un valle y después sigue aumentando, ¿sí? Y el área bajo la curva es más grande que la de la fibra metálica, que no tiene un valle, pero tiene una caída mucho más pronunciada. Ni hablar de lo bajo que se coloca la malla metálica en cuanto a absorción de energía respecto de las otras dos. Y esto es una malla metálica correctamente colocada, porque lo que sucede en la realidad es que esta malla metálica muchas veces queda aplastada contra el piso y en ese caso esta curva no tiene esta forma, sino que directamente está en cero. Bueno, tenemos distintos tipos de fibras, ¿sí? Tenemos fibras de acero, que se utilizan en general en lo que es hormigón proyectado, losas prefabricados, y reemplazan el acero de refuerzo en general. Depende de qué estructura estamos hablando y del acero, el acero de refuerzo diseñado. Las dosis para las fibras de acero varían entre 20 a 40 kilos de fibra por metro cúbico de hormigón. ¿Qué ventaja tenemos la fibra de acero en el reemplazo de la malla metálica? Que es estamos hablando del mismo material. ¿Cuál es la desventaja respecto de las otras fibras? Que estamos hablando de fibras que son susceptibles de oxidación, que es un peso mucho mayor, estamos hablando en este caso de 20 a 40 kilos de fibra por metro cúbico versus 3 a 8 kilos de fibra por metro cúbico en el caso de las fibras plásticas. Entonces, el peso de la fibra de acero es un peso mucho mayor. Entonces, el costo logístico de transportar estas fibras es mucho más alto y también tenemos el desgaste de los equipos. Cuando yo tengo que meter esta fibra en un mixer para mezclar y lo tengo que transportar, o cuando, peor todavía, en el caso de que tengo que utilizar bombas, cuando utilizo las bombas para proyección del hormigón con fibra de acero, todos estos equipos tienen un desgaste mucho mayor que el que sucede con la fibra plástica, que es nulo. Y también, bueno, la otra desventaja de la fibra de acero respecto de las fibras plásticas es que tiene menor resistencia en el tiempo, como recién lo vimos en las curvas de tensión-deformación. Vamos a la fibra sintética. La fibra sintética puede ser macrofibra o microfibra. ¿Cuál es la diferencia entre macrofibra y microfibra? La macrofibra se utiliza para el diseño estructural. Shotcrete, losas y precast, es decir, prefabricado. Puede reemplazar al acero de refuerzo, depende el diseño, si es que podemos hacer un reemplazo total o parcial. Y las dosis en general son de 3 a 8 kilos por metro cúbico. Por supuesto, el volumen es si bien el peso es menor, el volumen de esta fibra es mayor en esa cantidad de peso que el de la metálica. ¿Cuáles son las ventajas de la macrofibra? Tiene una resistencia a la corrosión, porque no se oxida, bajo peso, menores costos logísticos y de desgaste de equipos. ¿Y cuál es la desventaja respecto a la metálica? Que hay un límite en el reemplazo estructural, porque ya tenemos que empezar a trabajar con el módulo de la fibra en el tema de los diseños. Y por último, tenemos la microfibra, que es una fibra que tiene resistencia al fuego. Se utiliza para los proyectos de resistencia al fuego y para evitar la fisuración por retracción, es decir, la fisuración que se produce en el estado fresco del hormigón. Las dosis para la microfibra son de 0,6 a 2 kilos por metro cúbico. La ventaja, 0,6 a 2. Generalmente utilizamos 0,6 kilos por metro cúbico para el hormigón fresco para evitar la fisuración, y esto viene dosificado ya en bolsas de los 600 gramos que se colocan por metro cúbico de hormigón.
Y los 2 kilos por metro cúbico son generalmente los que se especifican según las normas europeas para lo que es la resistencia al fuego. La ventaja de la microfibra es que tiene probada resistencia al fuego, suficientes filamentos para evitar la fisuración. A esto le podría agregar que el costo de mano de obra para el adicionamiento de las fibras al hormigón es nulo. Lo mismo pasa con la macrofibra. El costo de adicionar esto al hormigón es muy bajo. Y la desventaja de la microfibra es el impacto que puede haber en la trabajabilidad del hormigón. De acuerdo a la cantidad de microfibra que se usa, hay que tener en cuenta esto para cuando se diseñan el asentamiento necesario. Bueno, vamos a hablar de las fibras sintéticas SICA para hormigón. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Aumentan la capacidad de carga y tengo mayor absorción de energía. Tengo mayor resistencia al fuego, reducción de la fisuración en número y tamaño, y mayor durabilidad. Mayor durabilidad, eso está relacionado a la reducción de la fisuración, porque para que un hormigón sea durable, ese hormigón deberá tener un mínimo de fisuras o ninguna. Ninguna no es factible 100%, pero un hormigón sin fisuras es un hormigón más durable. Bueno, vamos a la función de microfibras y macrofibras. Las microfibras inhiben las fisuras de hormigón no endurecido. Cuando existen grandes tensiones, lo que hace la microfibra es que divide la fisura, lo que sería la fisura original grande, la divide en varias fisuras finas e inofensivas. Todo esto en el hormigón no endurecido. La microfibra también trabaja para protección ignífuga, que ya vamos a ver más adelante cómo funciona, y entonces me permite también estructuras durables, porque en muchos de los proyectos que tenemos en América nos piden estructuras que duren 100 años. Para que la estructura dure 100 años necesito que no tenga fisuras y que no tenga ingreso de agua o de otros elementos. Macrofibras. La macrofibra me da una mayor capacidad de carga, una estructura más dúctil, ¿sí?, con mayor capacidad de formación, disminuye las fisuras en el hormigón endurecido, tiene un módulo de elasticidad que marca la diferencia con la microfibra, también me posibilita estructuras durables y un refuerzo más efectivo, porque es un refuerzo uniformemente distribuido en el elemento de hormigón. En este gráfico, ustedes pueden ver cómo funcionan las fibras según la edad del hormigón o del concreto. Entonces tenemos que en el momento en que el hormigón está fresco, actúa la microfibra. 600 gramos por metro cúbico actúan solamente en la etapa del hormigón fresco. Luego, a medida que el hormigón va endureciendo, va a actuar la macrofibra, ¿sí?, que acá SICA Fiber Force de 3 a 8 kilos, o la micro va a actuar pero solamente para protección del incendio. Esto es una imagen para que ustedes puedan ver imágenes de las microfibras. Tenemos Fiber Mesh 150, que es una fibra de polipropileno simple. Después tenemos una Fiber Mesh 300, que es fibrilada, y la Fibercast 500, que es para precast, que también es fibrilada en el sentido de que se separan en filamentos y forman una especie de red. Eso implica que la Fiber Mesh 300, por ejemplo, puede reemplazar a mallas metálicas en pisos de hormigón, a mallas metálicas, digamos, básicas. Si no, tengo que utilizar macrofibra. Bueno, otras imágenes ya más, esta es la SICA Fiber Force 48 o la 60, que tienen también la misma estructura, es una fibra que uno la toca al tacto y tiene ondulaciones. La SICA Fiber Mesh 665 y 650, que son fibras lisas, más livianas, por lo tanto tengo más filamentos por metro cúbico,
y también que tienen la posibilidad de separarse. Son muy buenas las 665 para Shotcut y la 650 para pisos industriales. La Fiber Mesh 4 Rows o la Novo Mesh 950 son fibras donde presentan una combinación entre macrofibras y microfibras para proyectos especiales. Tipos de fibras y aplicaciones. Las macrofibras las utilizamos, por ejemplo, en hormigón proyectado o en pisos industriales. Asimismo, abajo pueden ver cuáles son los productos que se utilizan en hormigón proyectado, la PP48 o la Sika Fiber Mesh 665. También podríamos hablar de la PP60, que tiene mayores resistencias, depende del proyecto de hormigón que estemos enfrentando. En los pisos industriales podemos utilizar la Fiber Mesh 650 o la Fiber Mesh 4 Rows. Acá en los pisos también depende si es tolerable que la fibra sobresalga o no del hormigón, qué terminación va a tener ese piso posteriormente, qué carga tiene. Bueno, después vemos el tema de las microfibras. En la protección ignífuga se utiliza la Fiber Mesh 150, que es la microfibra básica, y en losas y fisuras la 150 y la 300, que es la fibrilada, como ya les había anticipado antes. También seguimos en macrofibras, tenemos productos como la Sika Fiber Force 50, que se puede utilizar en dovelas, ¿sí? O concrete segments, como no sé si tiene otros nombres en otros países, pero es para el tema de las dovelas. Y la Fibercast 500, que es otra microfibra para el caso de precast. La Novo Mesh 950, acá la que podemos ver, esta creo que es una foto de un proyecto en Perú, donde se utilizaron fibras macro y micro mezcladas para lo que son pavimentos de alta resistencia. Como dice acá, para puertos, autopistas y pavimentos urbanos. En resumen, las aplicaciones pueden ser de shotcut u hormigón proyectado, pisos industriales, precast, dovelas para los túneles TBM, pared moldeada o pilotes. Bueno, ahora pasamos a ver específicamente la parte de pisos industriales y precast. Bueno, los pisos industriales tienen el problema de la retracción, de las curvaturas y las fisuras. Entonces, la gama de pisos que podemos tratar con estas fibras, perdón, no solamente los pisos industriales, sino que los pisos comerciales y los pisos residenciales, para evitar estos problemas que hablamos recién. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar una malla de acero o la fibra metálica por un producto final que es un hormigón reforzado uniformemente con una fibra plástica. ¿Qué obtenemos? Mayores resistencias, mejores resultados y menores costos de obra, ya que en general podemos diseñar el hormigón desde la planta elaboradora, de la planta de ready-mix, diseñado con las fibras, y llega a la obra y no tenemos el costo de la instalación de la malla. Adicionalmente tenemos la seguridad de un hormigón uniformemente reforzado. Bueno, este gráfico es el que ya explicamos anteriormente. Acá vamos a ver el caso de la malla, el mesh, que es la malla. Entonces tenemos distintos casos. Yo puedo tener la malla colocada arriba, ¿sí? La malla colocada en el medio o la malla colocada abajo. Todo depende muchas veces en la obra cuál es la inspección, cómo se ha realizado la inspección y el cuidado en la obra para que la malla quede bien instalada. Entonces, tenemos distintas curvas, ¿sí?
donde ustedes pueden ver distintas áreas bajo la curva en función de si se ha utilizado malla, fibra malla, fibra metálica o fibra plástica. Entonces, tenemos este caso, ¿sí?, que es la primera curva, ¿sí?, que es la que da al piso, que es cuando yo tengo la malla colocada completamente arriba. Después tengo los casos donde a medida que, fíjense que yo acá tengo 6, 8 y 10 kilos de fibra plástica, PP es la fibra de polipropileno. Entonces, estas curvas, las curvas de 6, 8 y 10 kilos de microfibra me van aumentando el área bajo la curva, ¿sí?, de la capacidad de absorción de energía. Entonces, acá tenemos, esta es la curva de fibra metálica, ¿sí?, donde ustedes pueden ver que la fibra metálica decae su capacidad de absorción de energía en el tiempo. Esa curva de la fibra metálica se cruza en un punto con las curvas de fibra plástica, ¿sí? Hay un punto donde la curva de fibra plástica va por debajo de la curva de fibra metálica y un punto donde se cruza, donde la fibra metálica decae. Ahí es cuando la fibra metálica comienza a ser arrancada porque pierde la capacidad de adherencia. En cambio, la fibra plástica no, y sigue aumentando su capacidad de absorción de energía. Bueno, acá vamos a ver algunas fotos de lo que es usar malla metálica realmente en los pisos industriales, que lamentablemente es lo más usado. La malla metálica muchas veces se oxida, las condiciones de aplicación en obra son a veces penosas. Fíjense cómo acá están pisando la malla, entonces la malla pasa a tener un efecto nulo, ¿sí?, en la resistencia a la tracción, porque está directamente contra el piso y no guarda el revestimiento adecuado. Acá también pisan la malla. Ni hablar, en este caso están tratando de levantar la malla forzadamente porque se dan cuenta que está aplastada contra el piso. Y eso no es una situación puntual, pasa un montón de veces. Ni hablar cuando después tengo que cortar las juntas y corto malla también. O cuando ingresa algún vehículo, ¿sí?, cuando no hay el suficiente cuidado y tengo vehículos u otras acciones en contra de la malla que ya está instalada. Bueno, acá tenemos un gráfico donde tenemos un concreto recién instalado. Entonces, cuando yo tengo el concreto recién volcado, se produce una evaporación de agua. Entonces, lo que sucede es que se producen entonces los esfuerzos de retracción y se producen las fisuras, ¿sí? Y es lo que hablamos al principio, las fisuras, las curvaturas de esa nueva losa de hormigón. Después, acá tenemos el caso de las roturas de juntas, ¿sí?, que cuando yo tengo una losa que ha tenido curvaturas y fisuras y tenemos las juntas que pueden llegar a presentar algún ascenso, entonces esto lo que sucede en todo lo que son los centros de distribución o en las plantas industriales es que, todo el vehículo que va circulando por encima de las juntas la rompe, ¿sí? Esto se traduce en problemas y gastos. Entonces, para evitar este tipo de cosas, es que nosotros tenemos que diseñar una losa de hormigón sin fisuras, es decir, con fibras que cosen las fisuras y evitan las deformaciones de curvatura de las losas que provocan después los problemas también en las juntas. Bueno, seguimos con el tema de precast, ¿sí? En el precast podemos utilizar el tema de las fibras y las podemos utilizar pensando que tenemos menores costos de materiales, reducción de tiempos, refuerzos de acero y vibrado.
Hay un refuerzo homogéneo y más eficiente, y una alta durabilidad del elemento porque no hay corrosión. Fácil mezclado y manipulación para lo que son los elementos de precast. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo creo que es de Rusia, donde tenemos dosajes de 4 a 5 kilos de Sika Fiber, debe ser la PP48, se desmoldó después de las 18 horas, sin fisuras, y se realizaron test de prueba a escala después de 44 horas, es decir, a edad temprana. En este caso, se simulaba una carga de viento después de 28 días, y el panel colapsó a los 460 kilos por metro cuadrado. La carga de diseño era de 200. Otras aplicaciones en precast es el tema de la protección contra el fuego. Nosotros vivimos en países donde cada vez son más los túneles que se hacen para conectar ciudades, para conectar países vecinos, y son túneles de tránsito de vehículos y por lo tanto de tránsito de personas. Entonces, los reglamentos de la protección contra el fuego van llegando de distintos países de Latinoamérica. En esta protección contra el fuego hay distintos medios para poder hacer esa protección contra el fuego. Si uno se va a los túneles europeos, hay muchos lugares donde utilizan morteros ignífugos que resisten temperaturas de hasta 1200 grados y aíslan la estructura, y después del incendio este mortero se retira. En general son productos caros. Entonces, adicionalmente a esta solución, que es una solución que también en Sika existe, se descubrió que utilizando un dosaje de aproximadamente 2 kilos de microfibra por metro cúbico en los elementos de hormigón del túnel, que en este caso es una dovela, porque hay un montón de túneles hechos con sistemas de TBM que utilizan dovelas, lo que sucede en el incendio es que la microfibra se derrite y de esa manera forma canalículos para hacer que el vapor del incendio pueda migrar de la estructura y la estructura no explote. ¿Qué vapor del incendio? No sé si tengo un gráfico acá, no. Bueno, para el que esté interesado después me consulta y yo le envío los detalles. Nosotros tenemos que considerar que en el hormigón es un elemento que se fabrica con agua. Entonces, dentro del hormigón ya endurecido quedan micropartículas muy pequeñas de agua que con los años quizás igual el hormigón se sigue hidratando, la partícula de cemento. Pero esas micropartículas de agua muy escondidas en la masa del hormigón, cuando se produce el incendio, se evaporan y se convierten en gas. Y es por esta razón que la estructura de hormigón en un incendio explota, porque el gas ocupa mayor lugar. Entonces, lo que se hace con la microfibra es que en el incendio la microfibra se derrite y forma canalículos para que ese vapor escape por los canalículos y la estructura no explote. Eso no significa que yo estoy preservando la estructura, no es que la estructura se salve estructuralmente del incendio, pero eso sí me va a permitir que la gente tenga un tiempo de salida del túnel que sin esta solución no existe. Bueno, acá tenemos una imagen que muestra aplicaciones de light precast. Las fibras se pueden utilizar para light precast o para el heavy precast, tal cual dice acá. Para los elementos premoldeados el cálculo estructural es obligatorio, son obligatorios los ensayos sobre vigas, y se pueden utilizar los valores de resistencia residual. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de aplicaciones. Tenemos losas a dosis bajas de 2 a 4 kilos por metro cúbico de macrofibra, reemplazo de mallas de acero baja a media capacidad. Luego tenemos
este otro ejemplo donde hablamos de reemplazos de mallas de acero en elementos prefabricados. Y el shotcrete o hormigón proyectado, donde tenemos una dosis media alta de 4 a 8 kilos por metro cúbico, se reemplaza la malla de acero de alta capacidad y la recomendación es fibras con alta capacidad de absorción de energía. Lo que se ve en la foto es una persona que está proyectando hormigón sobre lo que son los paneles de testeo. Tenemos mucha experiencia en hormigón proyectado con varias de nuestras fibras. Y también contamos en general en los laboratorios de SICA con maquinaria, con equipos para lo que es la medición de la absorción de energía. Bueno, otro tipo de aplicaciones, de las cuales ya habíamos visto algo antes, en segmentos de TBM, en puertos. Recuerden que estamos hablando de fibras que no tienen corrosión. Entonces, en el tema de puertos también es bastante útil. Yo recuerdo hace muchos años donde esto no estaba generalizado y se pedían barras de fibra de vidrio para reforzar puertos donde las barras de acero, por supuesto, no resistían. Bueno, vamos ahora a pasar a lo que es hormigón proyectado. Y, bueno, acá se muestra una proyección de hormigón con fibras de polipropileno. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos malla en general en los túneles? Lo que pasa es que el hormigón quedan sombras atrás de la malla, no siempre queda relleno perfectamente. Recuerden que en un túnel, como se ve ahí se ve, el túnel no tiene una estructura regular. Si bien depende si el túnel está excavado en roca o está excavado en suelo, este es un túnel excavado en roca. En general, los túneles excavados en roca no tienen estructura regular. Entonces, cuando yo coloco una malla y trato de proyectar hormigón, quedan oquedades atrás de la malla. ¿Qué es lo que se ve acá? Tengo vacíos al proyectar, sombras detrás de la malla. Esto que se ve, estas barras que se ven en la figura son los anclajes, porque cuando se excavan los túneles, en general, depende del tipo de roca en el que estemos, dependiendo de la clase de roca, en el diseño en general se utilizan mallas y pernos de anclaje. Y luego de colocada la malla y el perno, se procede a colocar el hormigón proyectado. En el caso del hormigón reforzado con fibras, no voy a evitar colocar los anclajes, porque estos anclajes en roca son los que van a coser la roca en las zonas que se ha requerido por las fisuras o el estado de la roca de buena o mala. Pero sí, en el hormigón reforzado con fibras, ustedes pueden ver que ya no tengo huecos, ya no tengo oquedades ni vacíos, sino que el hormigón completamente rellena todo el espacio, por más irregular que sea. Y esto nos da seguridad. Bueno, la imagen agrandada de lo que es el túnel con malla, y lo que muestra acá es que cuando se producen sombras y vacíos, se puede producir la falla de la capa de hormigón proyectado cuando actúan las cargas. Recuerden que, en general, nosotros excavamos un túnel en roca y ese túnel tiende a deformarse, tiende a achicarse por el mismo proceso de la roca. Entonces, si hay problemas en el refuerzo con el hormigón, esto puede traer problemas posteriores. Y muchas veces, problemas de vidas humanas. Acá tenemos el túnel reforzado con fibras en un refuerzo realmente completo. Bueno, esta foto lo que muestra dice salud y seguridad, porque finalmente las personas que agradecen los diseños correctos en los túneles son todas estas personas. En general estamos mirando muchas veces túneles mineros. Bueno, acá esto es un cuadro donde nos preguntamos cómo reemplazar la fibra metálica por fibras, perdón, la malla metálica por fibras
en el hormigón proyectado. Y bueno, acá tenemos una energía de absorción en joules que va a depender también del estado de la roca, ¿sí? Desde buena hasta extremadamente mala. Y mientras la roca disminuye su calidad de roca, aumenta la energía de absorción que yo necesito en la mezcla de fibras. Esto, que no está detallado en esta presentación, pero nosotros, en el mundo, pero en SICA, particularmente en nuestro laboratorio, tenemos los equipos para medición de absorción de energía que se hace con paneles, ya sean paneles cuadrados o redondos, depende el equipo que se esté utilizando y la norma, pero podemos diseñar hormigones de hasta 1000 joules con las fibras y los elementos con los que contamos. Bueno, esta es otra norma, que es la norma 14488, donde estamos hablando de un panel cuadrado, entonces se aplica una carga en el centro del panel y se mide la deformación hasta que yo llego a una fisura de 25 milímetros, ¿sí? Y entonces justamente aquí me clasifica el hormigón de acuerdo a la absorción de energía. Luego en las normas europeas piden, de acuerdo a la estructura y a la función de la estructura, cuál es la absorción de energía que se requiere. Y se diseña la estructura según ese requerimiento. En la mayoría de los casos, ¿sí?, se requieren 700 joules, los paneles según los paneles EFNARC. Estos paneles, 700 joules es lo más común que se requiere en el caso de los túneles civiles. Bueno, acá llego a un punto donde lo que nosotros queremos ofrecer como SICA es una alta performance, es decir, queremos llegar a estructuras diseñadas con una alta performance, con una alta productividad y con economía. Es decir, cuando hablamos de reemplazar las mallas metálicas o las fibras metálicas, en nuestro esquema también está contemplada la parte económica del cliente, ¿sí?, a corto y a largo plazo. Y eso es lo que queremos ofrecerles a través del soporte de SICA. Y en este soporte nosotros estamos hablando de entrenamientos que actualmente, y debido a esta crisis, a la pandemia mundial, se están haciendo online, a soporte en el diseño de los hormigones, y tenemos también un software para la asistencia técnica para que ustedes puedan calcular los elementos con dicho software. Hay también guías de cálculo, tablas para reemplazo de mallas por fibras y ingenieros estructurales a cargo del soporte. Tenemos oficinas en Estados Unidos y también en Suiza, donde podemos escuchar y prestar el soporte necesario para los distintos proyectos. Bueno, acá es una imagen de las vías de conversión para mallas de refuerzo. Y bueno, eso es lo que yo tenía para comentarles hoy. Esto ha sido, digamos, un repaso general, no detallado de las estructuras o de los servicios de la macro y de la microfibra. Pero bueno, quedo atenta a las consultas. Hola María. Sí, hola. Envié las preguntas por ti. Okay. Sí. Ah, gracias. Bien.
Puede encender su pantalla. Gracias. ¿Ahí la dejé de compartir? No. Sí, puede detener. Tiene un botón. Gracias. ¿Qué dice detener el uso? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces me fijo las preguntas. No tengo las preguntas, Álvaro. Ahí está. Sí, envié por Teams. Sí, ahora sí. Ok. Perdón, Álvaro, ¿la gente no puede hablar? ¿Perdón? ¿La gente no puede hablar? Bueno, dice acá, la primera consulta es de Federico Hernández, que dice por qué la microfibra hace resistencia al fuego el concreto, cuál es el concepto, si pueden proporcionarme estudios que lo demuestren, ya que es un buen argumento de venta. Sí, Federico, es lo que yo creo que expliqué, por qué la microfibra hace resistencia es resistente al fuego. Pero si necesitas algún detalle, me mandas un mail, mi mail está al principio de la presentación, me puedes enviar un mail y yo te respondo. Después, Jorge Méndez pregunta, ¿cuál sería la dosificación para mezclar con el hormigón? Bueno, depende si estamos hablando de micro o de macro. Las micro generalmente son 600 gramos por metro cúbico para la fisuración, 2 kilos por metro cúbico para el incendio. Y la macro, en general estamos hablando entre 3 y 8 kilos por metro cúbico, todo depende lo que esté pedido en el proyecto. Depende del país, si el país sigue las normas de absorción de energía, tiene especificada absorción de energía, tengo que hacer un ensayo en laboratorio y ver qué dosis de fibra es la que me permite alcanzar la energía de absorción requerida por el proyecto. Ahora, para alcanzar la energía de absorción requerida por el proyecto, no es solamente pensar en, le voy a poner 3, 4, 5 kilos de fibra, depende de la fibra también que le pongo, pero también requiere esto una dosificación del hormigón cuidadosa, porque la fibra necesita una masa de hormigón que tenga adherencia con la fibra, que la retenga, ¿sí?, cuando se producen los esfuerzos de tracción. Si yo tengo un hormigón que no está debidamente diseñado, que tenga un exceso de agua, realmente las cantidades de fibra que voy a utilizar van a ser mucho mayores. Entonces hay que hacer una dosificación muy bien pensada para ese hormigón. En general, la experiencia que yo tengo es que el tiempo que yo trabajé en Chile, por ejemplo, donde se utilizaba hormigón proyectado con fibras para el metro, se utilizaba también con microsílice. La microsílice aumentaba el relleno intersticial y aumentaba la adherencia de la fibra, disminuía la permeabilidad del hormigón y realmente funcionaba muy bien, disminuía el rebote también. Bueno, después Rodrigo Fajardo me pregunta, recomendaciones para pistas de aeropuertos. Si querés, Rodrigo, enviarme un mail, yo te puedo enviar algunos ejemplos concretos de pistas de aeropuertos, ¿sí?, con fibras. Después, sí, Guillermo Juárez explica que las juntas se resuelven con pasajuntas para evitar a la vez el escorrimiento de losas. Sí, es cierto. Hay muchos lugares donde yo he visto que se utilizan los pasajuntas. Pero el alabeo de la losa disminuye mucho si yo tengo una fibra uniformemente distribuida. No, la fibra no evita el uso del pasajuntas.
Después tenemos Nayeli Rodríguez que me dice, ¿existen tablas de dosificación de fibras? Sí, existen tablas de dosificación de fibras, que son las que yo mostré al final de la presentación. Si quieres enviarme un correo para poder hacerte llegar las tablas o comunicarte con la persona de tu país que está encargada de esto. Después me preguntan, Wilmer Dávila me pregunta, si es posible hacer una losa de hormigón con fibra sin necesidad de hacer juntas, o hay un tamaño de área máxima que se puede colocar hormigón con fibra sin tener que hacer juntas de contracción y dilatación. Bueno, para hacer un pavimento, digamos, no se puede hacer un pavimento eterno sin juntas, ¿sí? Pero sí se puede ampliar el tamaño de los paños, eso sí. Para eso ayuda la fibra, pero también hay que utilizar aditivos que se llaman, depende, nosotros tenemos un aditivo que es el NS, que son aditivos compensadores de retracción. Entonces, ese aditivo compensa la retracción del hormigón y más la fibra. Esto ayuda a poder diseñar pavimentos mucho más grandes sin juntas, ¿sí? Lo cual para muchas aplicaciones es una ventaja muy grande. Tipo, por ejemplo, los centros de distribución donde no tengo la junta que se está rompiendo, o por ejemplo también todo el tema de los pisos industriales disculpen, en fábricas de procesos, por ejemplo, pollo, carne, leche, bebidas gaseosas. Cuando yo tengo juntas, muchas veces, si la junta se rompe, las bacterias de todo este proceso de alimentos se acumulan en las juntas y muchas veces esto es un problema donde hay zonas de la planta que están paradas porque no pueden seguir si la junta tiene contaminantes. Entonces, si yo pensara en un proceso industrial con un piso sin juntas, es maravilloso y es posible. Le ahorra mucho al cliente, no solamente en el momento de la ejecución de la losa, sino en toda la vida útil del proyecto. Bueno, no tengo más preguntas. No tengo más preguntas, Álvaro. Hola María, sí, solo más tres. Después podemos finalizar. ¿Perdón? ¿Perdón? Envíe más tres para ustedes, por fin. Perfecto. Disculpe, todavía no me llegan. No me llegan. ¿No llega? Ah, espera un poco, está. ¿No? No. La última que tengo es la de Wilmer Dávila. Ah, envié más tres para ustedes ahora. ¿No? No. Yo enviaré aquí por Webex, entonces. Bueno. Puede identificar, tiene un baloncito abajo. Es una pregunta de Santiago, otra de Que dice de Santiago Checa. Estimado, el uso de fibra en el concreto es un buen mercado, Perfecto. poniendo el ojo en viviendas de losa, deck o steel panel. Ahí se me fue. Perdonen, por favor, perdonen, que se me fue la pregunta. A ver, ¿me ayudas, Álvaro? ¿A dónde veo la pregunta? Sí, envié en el chat para ustedes. Tiene una de Liliana Peña, otra de... No.
Álvaro, no sé dónde está la consulta. Todo bien. Puedes finalizar. Solicita para que todos envíen una pregunta por personal para usted en su correo. Gracias. Bueno. Bueno, disculpen que no puedo acceder a las últimas preguntas que enviaron. Sé que alguien pidió que le enviemos la presentación. En el inicio de mi presentación estaba mi correo electrónico, que es garade.maria@ar.sica.com. Ustedes pueden enviarme las consultas al correo y si requieren la presentación también se las podemos enviar. Quisiera agradecer a todos su participación y quedamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Que estén muy bien, espero que ustedes y sus familias estén todos bien, ¿sí? Y en algún momento podamos encontrarnos. Hasta luego. Gracias, María. Un abrazo. Gracias. Álvaro, ¿cuelgo? Sí, puedes quitar su cámara y puedes abandonar el evento. Gracias a todos. ¿Listo? Listo, gracias. Álvaro, Sí. después te hago unas preguntas por ti. Gracias. Ok, gracias.